señora alcaldesa de Madrid, señor presidente del Congreso sobre el Internacional Libertad Religiosa y presidente de Hazte Oír, patriarca de Antioquía, obispo general de la Iglesia Ortodoxa, pastores evangélicos, autoridades eclesiásticas, familia de Asia Bibi, quiero especialmente mencionarla, así como la familia de Keila Müller, también, señoras y señores. La libertad de conciencia y de religión es conocida y valorada en muchos lugares como la más preciada de las libertades. La lucha por su reconocimiento ha sido durante mucho tiempo y ha originado innumerables conflictos, persecuciones y tragedias, y lo sigue ocurriendo hoy en día. Fue la primera libertad en ser jurídicamente reconocida en el año 313 en el Edicto de Milán. El reconocimiento de la libertad de conciencia y de culto puso fin a las guerras de religión del siglo XVI en Europa, en Centroeuropa, y fue la libertad más apreciada, como decía, ahora y cuando los padres fundadores de la nación norteamericana quisieron hacer un país libre de persecuciones y de intolerancias. Jefferson, autor del Estatuto para la Libertad Religiosa de Virginia, 1786, defendió el concepto de libertad religiosa para que protegiera, además de a los creyentes, cristianos, católicos, a los no creyentes también, y se manifestó a favor de la plena libertad religiosa como instrumento necesario para alcanzar la democracia y una nación de mujeres y hombres libres. Naciones Unidas, la organización internacional, reconoció la importancia de la libertad de pensamiento y de religión en 1948, con ocasión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece, como saben ustedes muy bien, que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La Declaración sobre la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundada en religión o en convicciones y pensamientos. Esta declaración del año 1981, también de Naciones Unidas, tardó mucho tiempo en lograr un acuerdo y todavía no es jurídicamente vinculante para los estados firmantes. Pero, sin embargo, existe una figura de relator especial sobre la libertad de religión que presenta anualmente un informe ante Naciones Unidas en el que se señalan las persecuciones religiosas que existen en el mundo. El relator insiste en la necesidad de hacer frente a las manifestaciones de odio religioso y analizar las causas fundamentales de este odio y de los factores políticos que lo agravan. Ayer mismo hemos escuchado y visto el drama que produce este odio en alta mar, donde personas por sus creencias son arrojadas en alta mar, abandonadas por personas que tienen otras creencias religiosas distintas, y el odio les impulsa a arrojar a esas otras personas en medio de alta mar. Lo acabamos de ver. Las persecuciones religiosas constituyen el caso extremo de intolerancia. Así es.
y generan en países en los que el respeto por las creencias religiosas y la libertad para practicar una religión están absolutamente ausentes. Muchos cristianos están sufriendo en estos momentos verdadera persecución en países de mayorías musulmanas y parece como si nosotros nos acostumbráramos a estas noticias y nuestras voces y la propia voz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fueran tan extraordinariamente débiles e incapaces de conseguir detener esas atrocidades. Si, llegado el caso, aceptáramos, aunque sea con dolor, pero aceptáramos esos ataques y los silenciáramos, nos estaríamos resignando y estaríamos aceptando el que se cometieran crímenes absolutamente execrables e intolerables. Yo creo que tenemos ocasiones y debemos utilizarlas para llevar nuestras repulsas y rechazos ante organismos internacionales. Es una de las funciones de la institución a la que yo represento, el Defensor del Pueblo de España. Y podemos hacerlo ante organismos y ante gobiernos que callan o que toleran. También creo que las comunidades musulmanas y de otras creencias que son respetuosas para con los demás deben alzar sus voces para que sean escuchadas. Los defensores de los derechos humanos que existen en muchos países, no solo de la Unión Europea, del Mediterráneo y de toda Iberoamérica, pueden jugar un papel importante en las denuncias y en la protección de quienes ejercen su libertad de creencias y de prácticas religiosas. El defensor en España, la institución, es también defensora de los derechos humanos y puede dirigirse a estas instituciones internacionales que se ocupan de derechos y de libertades. Y así lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso de la mujer pakistaní Asia Bibi, lo hemos puesto en conocimiento de Naciones Unidas, lo he hecho personal y públicamente, lo hemos hecho en distintos foros internacionales. Son muchas las comunidades religiosas y órdenes religiosas que están sufriendo persecuciones en varios continentes, lo mencionaba. Además, se ignora los trabajos, el valor de estas comunidades religiosas y de estas órdenes religiosas que realizan hacia personas que están desamparadas, que están abandonadas o desprotegidas. Es admirable la vocación de servicio de muchas de estas personas. Hemos visto en España recientemente el comportamiento generoso y valioso de quienes, en el ejercicio de su trabajo, de sus funciones, han ayudado, han acompañado, han asistido a personas que habían contraído el ébola. Y estas personas, como consecuencia del contagio, han fallecido. La Unión Europea y en otros países democráticos tenemos un ordenamiento jurídico que garantiza los derechos fundamentales y las libertades. Nuestra Constitución, su artículo 16, protege la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación que aquella general de la ley para el mantenimiento del orden protegido por la ley. Ninguna confesión tiene carácter estatal, si bien se tiene en cuenta, se tiene en consideración la mayoría de los españoles que creen y que profesan la fe católica. Las comunidades musulmanas deben ser también nuestros aliados en la lucha contra la persecución, la violencia y el terror. Ninguna creencia religiosa, ninguna que respete la libertad puede ser opresora
o vengadora. Desde la institución del Defensor del Pueblo protegemos y defendemos a personas que llegan ante nosotros para expresar una queja porque no han podido manifestarse libremente en función de sus creencias y de su religión, ya sean personas de una confesión o de otra, y hemos actuado ante distintas instancias, administraciones, incluso ante la Fiscalía General del Estado. Señoras y señores, el compromiso con la tolerancia religiosa, con la práctica religiosa y con la libertad de conciencia significa, en suma, un compromiso con la dignidad del ser humano y una defensa de la dignidad del ser humano y una defensa de la justicia como valor fundamental. Y ahí debe estar, y ahí procura estar, la institución española del Defensor del Pueblo. Yo reitero en nombre de la institución el compromiso nuestro con esa libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y en la defensa de la dignidad de todo ser humano. Señoras y señores, les agradezco especialmente su atención. Gracias.